Kimi hisungu, kimi hise, kimi hishopute. Gesgoe Cuarma Antolín Celote, Nuyari Buncosme, Añeva Cane Radio, Minajo, Ricargosme, Añeva Cane Niñi, Nuya Eri Bunco Beneshopute Rufino, Grañaube, Hagayash Come, Nuco y Ñagosme Ñacho. Buenas tardes, mis estimados radioescuchas, soy Antolín Celote Preciado, estamos transmitiendo desde esta radio Mazahua Minajo, nos ubicamos en San Felipe del Progreso. Hoy vamos a hablar sobre la norma de escritura de la lengua mazahua, que es fundamental para toda política de enseñanza de la lengua mazahua, pero también toda política lingüística a favor de la lengua mazahua. Me acompaña el maestro Rufino Benítez, experto, escritor, poeta de muchos años, y lo soporta su saber, su inteligencia, una producción vasta de libros. Kimi Cuarma ña Gecuarambeshkenajo. Pok Antolín, Hiasmajite she yote, Koerunu Nyanyato, Teshe yobezo yondishu, Yoti, Yoshuti. Toteshiko kopara nukyanyato nuhangon de karaji kanaño ñiñi nukwabondo mashkanaño ñiñi y rizengo sehi nuya tupa pok shopute antulin ka gismero ka gisiro eje natsita mero niña mera ñavi nuya rapotri nuña rañavi niña es Cervantes ha najo naja. Mi estimado maestro Rufino, bienvenido a la radio, Minajo, Radio Mazahua. Gracias. Para discutir esta problemática, esta discusión que hace sobre la norma de escritura. ¿Por qué es importante normar una escritura de una lengua y en concreto, por qué es importante normar la escritura de la lengua mazahua? Bien, buenas tardes nuevamente a todos los radioescuchas. Creo que la lengua mazahua y todas las lenguas tienen que ser representadas de manera escrita para facilitar una mayor comunicación de manera escrita. En cuanto a lo oral, pues nuestros padres, abuelos, señores, pues lo transmiten de manera oral. Pero hace falta que realmente representemos este conocimiento de la lengua mazahua, de la cultura mazahua y de todos los pueblos de aquí del Estado de México, del Estado de Michoacán y de otros pueblos donde se encuentre nuestra gente que habla la lengua mazahua, a que puedan representar gráficamente con el apoyo del alfabeto español todo ese conocimiento que tienen nuestras comunidades y sobre todo la población. Es muy importante que eso se haga para poder escribir, repito, pues las tradiciones, las costumbres, su filosofía, todo concerniente a nuestra lengua. Entonces veo muy importante que eso lo hagamos. Actualmente no tenemos una norma de escritura de la lengua mazahua, si bien desde hace 30, 40 años han escrito algunos investigadores y algunos hablantes en lengua mazahua, han escrito como cuentos, poesía, leyenda, pero no se basan en una norma gramatical donde precise la forma correcta que debe de escribirse en nuestra lengua. Perfecto. Maestro Rufino, ¿cuál es el estado del arte? Entiendo que algunas instituciones de educación pública, sobre todo la Universidad Intercultural, el Instituto Nacional para la Enseñanza de Adultos, creo que es el INEANO, Instituto Nacional de Educación para Adultos, la Dirección General de Educación Indígena del Estado de México y del Estado de Michoacán, y otras instituciones que están participando para normar la escritura de la lengua mazahua, y que los coordina y que los llama y que los legitima el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Para el caso del Mazahua, ¿cuál es el estado del arte? ¿Qué avances han tenido? ¿Son importantes las reuniones? ¿Qué se discute ahí, mi estimado Rubino? Bien, desde hace ya aproximadamente más de 10 años se ha venido queriendo normar la escritura de la lengua mazahua desde el 2011, empezando por el estado de Michoacán, donde se convoca precisamente a estas instituciones que usted acaba de nombrar y a los profesionistas hablantes de la lengua mazahua, sobre todo a profesores que están dentro en el campo educativo, que son los responsables directos de transmitir la oralidad y la escritura de la lengua mazahua. Se les ha convocado a varias reuniones en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que existe y que es una de las responsabilidades de esta institución de normar todas las lenguas indígenas de México. Entonces, a partir de esos años se han hecho varias reuniones en diferentes años, en el 2012, 13, 14 y 15 hasta el 2019. Sin embargo, en estas reuniones que hemos tenido, no ha sido posible realmente concretar, consensuar un solo acuerdo de alfabeto de lengua mazahua y sobre todo las normas o las reglas que deben existir al interior de ese alfabeto para que podamos escribir todos los hablantes de lengua mazahua de una sola forma. Si por ejemplo yo digo Hiasmaji o Kimi, debemos escribir esas palabras de una sola forma y no de 3 o de 4 formas distintas. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es la situación. ¿Y cuáles son los obstáculos? ¿Por qué se han tardado tanto? ¿Por qué hemos tardado tanto? Más de 11 años. Sí, sí. Y entonces, porque hay muchos obstáculos, hay muchas lenguas. En principio quiero comentarle que las lenguas son lenguas orales, ¿no? Sí. Y de las 68 agrupaciones de lenguas que tenemos en México, 16 lenguas son las que tienen norma de escritura. Entre ellos, el otomí tiene ya su norma de escritura. Sí. La lengua o la agrupación lingüística que más variantes tiene es el Tunzaví, que también se conoce como mixteco, tiene 81 variantes y ellos ya normaron su escritura. Y de acuerdo con los documentos del Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas, la lengua mazahua solamente tiene 2 variantes. ¿Y cuáles son los obstáculos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo los sabios, los maestros, los intelectuales, los hablantes? ¿Por qué tanto problema? ¿Qué pasó? ¿Dónde ve usted los problemas, mi estimado maestro? Bueno, yo veo que uno de los obstáculos es de que creo que hay muy pocos escritores realmente y investigadores de la escritura de la lengua mazahua. Sería uno. Segundo es que no se ha fijado los criterios pedagógicos, académicos, lingüísticos, así bien concisos, de decir vamos a normar bajo estos principios, bajo el principio de lingüístico, bajo el principio pedagógico, bajo el principio tecnológico, que hoy en día la tecnología, el celular, a través del Facebook, del WhatsApp, es el mayor medio de comunicación escrita que utilizan los jóvenes y que utilizamos los adultos. A través del WhatsApp es como nos comunicamos. Entonces, ¿por qué no hemos podido llegar a acuerdos? Porque cada persona hablante y representante de alguna institución pues defiende su propuesta de escritura y no hemos sido posible de anteponer estos criterios. Es decir, bueno, a ver, vamos a normar bajo estos criterios o bajo estos principios y la propuesta que más se acerque a estos principios, a estos criterios, es la que debería de normar nuestra escritura. Sin embargo, eso no se ha hecho. No se ha hecho. Perfecto. Mi estimado maestro Rufino, ¿hacia qué puerto van a llegar? ¿Cuándo vamos a tener ya la norma de escritura?
porque se está acabando la lengua, ya no tenemos hablantes. Efectivamente. Los que estudian en la Universidad Intercultural enseñan, escribe diferente. Sí. Los que estudian en la normal, porque hay 3 normales en nuestro Estado de México, la normal de Toluca, la normal de Iztlahuaca, la normal de San Felipe, se imparte una licenciatura, Sí. ¿no? Una licenciatura de Educación Indígena Intercultural Bilingüe. Y eso me da mucho gusto que las normales también se forme ahí, el capital Sí. humano, para que los maestros de mis nietos o de mis hijos, ¿no?, sean sensibles y que conozcan la lengua y la cultura. Estoy hablando solamente de 2 instituciones de educación superior, ¿no? Pero por supuesto, ¿no?, la educación indígena, y alguna secundaria, algunas prepas donde se enseña la lengua mazahua, y sobre todo la pedagógica, ¿no? La pedagógica también está enseñando la lengua mazahua. Sí. Y yo creo que muy pronto también la UNAM queremos que abra sus puertas para que se enseñe ahí la lengua mazahua. Hay muchos maestros que pueden dar clases ahí. Pero bueno, entonces, ¿cómo ves? ¿Sí vislumbra, no muy lejano, para que tengamos ya la norma de escritura de la lengua mazahua, o nos vamos a esperar otros 11 años? ¿Cómo la ve usted? Yo creo que depende real, sí, porque sí. Depende mucho de nosotros mismos como hablantes, como escritores, como profesionistas, como académicos y como representantes de alguna institución. Depende de esa gran voluntad. Pero no se puede dar, aun cuando tengamos voluntad, no se puede dar, repito, si no tenemos unos criterios bien precisos de cómo establecer la norma de escritura y sus reglas de escritura de la lengua mazahua. Tenemos que fijar primero los criterios bien claros para poder llegar a un consenso. Sí, sin importar, por ejemplo, mi persona o tu persona. Es decir, tenemos que conjugar y tenemos que llegar a acuerdos mediante consenso donde como hablantes y como profesionistas realmente estemos convencidos de normar de una sola forma para que todos los estudiantes de los que acabas de hablar, de las diferentes universidades, pues puedan seguir aprendiendo nuestra lengua, tanto oral y escrito. ¿Pero cómo? Bajo una sola norma. Yo creo que lo podemos lograr si realizamos reuniones periódicas más cortos, creo yo, desde ese punto de vista. Yo asisto a esas reuniones, sí. Y en esas reuniones hay un muro, y ese muro no permite ir avanzando. Y si continuamos así, estamos afectando las futuras generaciones hablantes de la lengua. Pues bueno, el tiempo nos comió, maestro Rufino. Sí. Nos gustaría que nos visitara más para que compartiera toda esa experiencia, esas reflexiones y esos conocimientos que tiene sobre la lengua, sobre la cultura y sobre la escritura y la enseñanza de la lengua. Poque Juarma Rufino, que Ruñavitze, ni Guarayere y Enguicha, Handri Juarma. Pues gracias a todos los radioescuchas, sobre todo a los compañeros hablantes, hombres y mujeres hablantes de la lengua y que están interesados en seguir transmitiendo esta oralidad de manera escrita. Entonces invito a todas estas personas que nos ven y que nos escuchan en diferentes medios, pues a que participen, y sumemos esfuerzo a que construyamos una sola norma de escritura. Yo creo que si participamos todos de manera conjunta, podemos lograr a buen puerto, pues en poco tiempo, no puedo decir en cuánto, pero creo que sí en poco tiempo podemos realmente concluir con esta norma que tanto nos hace falta al pueblo mazahua. Pues gracias, Antolín, y pues gracias a todos que nos están escuchando. Pues saludos. Gracias a nuestro productor, al compañero Oscar, que siempre está con una buena actitud de apoyar todos estos proyectos a favor de la lengua, a favor de los hablantes de la lengua. Más. Mágico.